Amables televidentes, gracias por estar con nosotros en La Hora con Gregory. El padre de familia, el empresario, el hombre de a pies, las madres, los jóvenes, quienes estudian y están pendientes del comportamiento del ser humano, por momentos nos hemos dado cuenta que tenemos situaciones, quizás en el entorno familiar, en el de amistades, o leemos alguna información, de que hay personas que necesitan una asistencia para su estado de ánimo, que hay personas que de un momento a otro pues se sienten afligidas, acongojadas, deprimidas, y precisamente con ese tema me permito haber invitado al programa al psiquiatra Vicente Vargas Lemonnier para que hablemos, para que hable él, conversaremos sobre la depresión. Buenas noches, doctor, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por tu invitación. Aquí estamos a tu disposición. Ya con esa introducción que tú dijiste, nos queda como hizo una plataforma para que entremos a hablar de problemas de la salud mental, y tú tocaste de alguna manera una forma de sentirse de las personas y hablaste de la depresión. Mire, sí, ciertamente, doctor. Hace un mes, 2 meses, me chocó mucho una información que leí en la prensa de una joven, 21 años, 22 años, madre de 2 niños, que trabajaba en una banca de estas de apuestas y por situaciones, decía la información, económicas para sustentar a sus 2 criaturas, ella no encontró otra salida para afrontar eso que quitarse la vida. Dijo, pero ¿y cómo una joven de esa edad, con 2 niñas que se supone eran la fortaleza de ella luchar en una vida que empezaba, porque con 21 años se está empezando una vida de adulto, cómo toma esa decisión? Entonces indicaba que el parte periodístico, que se había notado que ella estaba en distintos momentos afligida, acongojada, y mencionaba depresiva. Eso me chocó bastante. ¿Por qué una persona puede de un momento a otro, dentro de las causas que pueda haber, ser abordada y asumida por lo que se llama una depresión? ¿Qué es lo que pasa? Sí, mira, ese caso que me cuentas siempre es lamentable cuando hay una historia y en esa historia las personas terminan en muerte. Es trágico y lo primero es que es algo lamentable. Pero aunque es lamentable, es algo que podemos ver o ser testigos presenciales de eso, o vemos en la prensa, en los medios, eso que ocurre con mucha frecuencia. Mira, déjame decirte, las estadísticas dicen que cada 40 segundos una persona se suicida. O sea que es posible que mientras tú y yo estamos hablando esté ocurriendo una de esas tragedias siempre lamentables. ¿Por qué las personas se quitan la vida? Freud hablaba de la libido, un instinto de vivir, pero ese instinto de vivir puede venir con vulnerabilidad física. La vulnerabilidad es ciertos genes que podemos traer. Esos genes son propensos a que si encontramos un ambiente adverso, la persona entonces puede aparecer la enfermedad mental. La enfermedad mental, depresión, es una de las más frecuentes. O sea, que puede aparecer, y como usted habla de genes, también nacerse con ella. Sí, por eso antes se hablaba de fenotipo y hablamos de endofenotipo. ¿Qué quiere decir? Que se tiene la vulnerabilidad, los genes que yo puedo traer de mis familiares, pero necesito encontrar un entorno negativo. Ese caso que tú mencionas, tan lamentable, de esa joven que se vio en una situación económica apremiante, entonces esa vulnerabilidad que ella trae, más la situación, la atosiga, y las personas cuando están en una depresión pueden tener lo que se llama una visión de túnel, o sea, ven todo como por ahí, y hay una visión pesimista. Esa persona cree que lo de ella no tiene salida, y no hay situación en la vida que no tenga salida. Pero el depresivo está convencido de que no tiene salida, de que la única alternativa que le quedaría sería algo tan dramático como eso. Pero ¿qué pasa? En la depresión, que hay una condición de neurotransmisores, la serotonina, etcétera, la persona también tiene lo que se llama una visión pesimista. Tiene un pesimismo acerca de sí mismo.
y un pesimismo acerca de los demás y un pesimismo de la vida. Esa fue una de las cosas que Aaron Beck, uno de los mejores terapeutas que ha habido de la depresión, encontró en sus pacientes depresivos, que él le daba fármacos y él veía en una señora que a pesar de los fármacos ella seguía teniendo una visión pesimista de ella y de la vida y de los demás. Entonces ahí entra la psicoterapia. Una persona con depresión, si es bien tratada con fármacos y si recibe una buena psicoterapia, puede salir de esa situación, no importa la que sea. Por eso cuando uno oye... Psicoterapia es la persona que recibe asistencia especializada. La psicoterapia es un tratamiento hablado, no es un medicamento, no es una terapia biológica, es una conversación. Y a través de la conversación bien dirigida con las técnicas que diseñó Beck, que se llama técnica de terapia cognitivo-conductual, si una persona está entrenada en ese tipo de psicoterapia, puede ayudar a esa persona a que vea las cosas de otra manera. A veces, si hay una depresión, puede salir con la psicoterapia, pero a veces hay que combinar ambas cosas. A veces hay que dar el fármaco, porque hay un problema biológico, tiene que ver con neurotransmisores, la serotonina, etcétera, la norepinefrina, etcétera. Se hace la regulación con el fármaco, pero también algunas personas necesitan la ayuda, es una conversación. Fíjate, a veces puede ser que a ti te pase, Gregory, que tú hablas con una persona y esa conversación te deja positivo. Tú dices, oye, hablé con esa persona y yo no sé por qué esa conversación me dejó como con otra visión, pero a veces es lo contrario. A veces tú puedes hablar con una persona y decir, oye, qué mal me hizo sentir esa persona. Me ha creado una visión pesimista. La conversación, si se lleva bien, puede hacer que una persona comience a ver su situación de manera diferente. Eso es lo que se llama psicoterapia. Si el terapeuta tiene un buen entrenamiento para eso, puede ayudar a una persona a salir de eso. Y si además está capacitado para medicar, entonces esa combinación suele ser muy, muy, muy efectiva. Mire, es preocupante saber cómo abordar, porque hay casos totalmente diferentes de edades, hay situaciones directas que provocan una depresión, se entiende, ¿verdad, doctor? Así es. Que puede ser un desengaño amoroso, una falta de trabajo, problemas económicos, sí, desincentivo laboral. ¿Qué es lo más indicado cuando usted tiene un familiar, doctor Vargas, que la mamá hable con el familiar, pero y si no le hace caso a la mamá, que el novio, la novia, cómo acudir a un psiquiatra o cómo buscar un psicoterapeuta? Es difícil cuando uno quiere ayudar, entiendo, a una persona. ¿Qué es lo adecuado a hacer cuando queremos ayudar a una persona? Sí. Lo más importante es, si es un familiar, acercarnos a ese familiar de una manera amigable. Te digo amigable porque a veces nos acercamos de una manera crítica, de una manera hostil. Eso suele ser muy frecuente, que le hablamos al hijo o al hermano o a quien sea de manera crítica y hostil. Es como atacándolo, criticándolo, no es de esa manera. Acercarnos a esa persona de manera amistosa, diciéndole, ¿qué te pasa? Cuéntame, yo quiero saber lo que te ocurre. Yo estoy aquí para oírte, para ayudarte, no para criticarte ni condenarte. Entonces, el oír a esa persona ya es mucho. Si además de eso, en esa conversación, tú le haces una sugerencia, una invitación a esa persona que busquen un buen profesional, ya estamos ganando casi como hizo la solución. Ese profesional, si está capacitado, aquí hay muchos psiquiatras muy buenos y psicólogos muy buenos, va a atender a esa persona, le hace una buena evaluación, una historia clínica y ahí se da cuenta qué enfermedad tiene. Y las depresiones son de diferentes tipos. Hay una depresión que es una depresión adaptativa, hay una depresión que es endógena, hay una depresión que es lo que le llamo una depresión crónica, pero que no es tan grave. Entonces, la depresión adaptativa es una situación que una persona tiene, que si esa situación se resuelve, la persona sale de la depresión. Hay un chiste de unos amigos que yo tengo que él dice, una vez mi esposa estaba deprimida y yo llegué a la casa con un cheque de $50,000 y de que se lo presenté, se le quitó la depresión. Le digo yo, ¿tú sabes por qué? Porque ella tenía una depresión adaptativa. La depresión era por la situación económica.
Pero si hubiese sido una depresión endógena, el cheque no se lo quita. O sea, no le motiva ni un diamante, Ni la solución. ni un buen perfume, ni un carro. Claro. O sea, Sí. ahí no hubiera... Tú estás deprimido reacción. porque te dejó la novia, y si la novia te llama y te dice que vamos a hablar, se te quita la depresión. Ahí ya se fue la depresión. Pero si es una depresión endógena, no vale ni el cheque, ni que los amigos te llamen, ni que nada. Porque la depresión endógena es bioquímica, es algo que le está ocurriendo al cerebro. Tiene que ver con unos neurotransmisores. Entonces, ¿Y cómo llega esa depresión que usted califica, porque la ciencia así lo determina, endógena? ¿Cómo llega la depresión endógena a una persona? por los genes, lo que yo te decía. Endógena viene de genes. De genes, sí. Bien. Endógena quiere decir interna. La adaptativa es por una situación que te pasa que tú te deprimes. Entonces, si se resuelve la situación, se te quita la depresión. Ya, la endógena es que a ti te pueden dar toda la fortuna del mundo. Te conseguiste la mejor novia o novio del mundo y como quiera tú te sientes cabizbajo. Por eso hay gente que dice, pero ¿y qué le pasa a esa persona que está deprimido si todo le sale bien, tiene un buen empleo, su gente lo quiere, tiene una casa confortable, tiene dinero? Porque tiene una depresión endógena. En esos casos, ¿cómo a esa persona se le puede ayudar a que salga de esa situación, que es lo difícil? ¿Cuál es la receta más efectiva para esos casos? Esa persona tiene que ser visto por un profesional y el profesional debe ser un psiquiatra, porque el psiquiatra puede diagnosticar eso y además necesita un tratamiento farmacológico. Hoy día tenemos excelentes antidepresivos, ya hay antidepresivos de tercera y hasta de cuarta generación que se han encontrado que son medicamentos que son efectivos para eso. Si esa persona es bien medicada y bien tratada, puede salir de esa depresión, pero ahí se necesita fármaco. Yo digo, cuando es endógena, va a la pastilla. Ahí te dicen, no, que yo no quiero ver la pastilla. Digo, si es una depresión circunstancial adaptativa, puede ser que la psicoterapia te ayude. Pero si es endógena, tienes que tomar la pastilla. Entonces, el psiquiatra debe estar entrenado para explicarle a esa persona el tipo de diagnóstico que tiene, el tipo de depresión que tiene, y debe explicarle por qué necesita fármacos y cómo ese fármaco lo va a ayudar. Y no solo eso, yo digo que además debe explicarle cómo esos fármacos van a actuar en el tiempo, porque a veces las personas dicen, pero que él me dijo, no, el psiquiatra debe decirle, este fármaco te va a ayudar así, y en tantas semanas va a pasar esto, y en tantas semanas esto, y en tantas semanas esto, y tú verás que vas a salir de esa situación. ¿Y esos fármacos son de uso permanente o hay personas que no necesitan seguirlos tomando en determinado momento? Sí, los fármacos, fíjate, yo le digo a las personas, cuando se te da un antidepresivo, vamos a hablar de lo que se llaman las 3R. Las 3R, se te da el fármaco y si está bien indicado, en las primeras semanas tú vas a ver lo que se llama respuesta. Es una mejoría de un 30%. Después de la respuesta viene la segunda R. La segunda R es remisión. Remisión quiere decir que hay una mejoría de un 60, un 70%, pero después de 4 a 12 semanas. Y después entonces viene la tercera R, que la tercera R es recuperación. Cuando hay recuperación, eso no se logra el primer día ni el primer mes. Ya en 2 o 3 meses verás la recuperación, que es la tercera R. Pero después que la persona se recupera, debe seguir con el fármaco por un tiempo promedio de unos 6 meses promedio. Debe ser de 6 meses a 1 año. El medicamento no se le puede quitar muy pronto, porque la gente dice, doctor, pero si ya yo estoy bien, yo no voy a tomar eso. No. Aunque estés bien, debes seguirlo por un tiempo. Y después de 6 meses a 1 año, promedio 8 meses de tratamiento, ya el psiquiatra puede considerar si se puede quitar o no el fármaco. A veces hay pacientes que se le quita y uno dice, doctor, yo estoy muy bien que se me quitó, pero hay algunas personas tú se lo quitas y dices, doctor, lo volví para atrás. Eso quiere decir que debes volverlo a tomar, porque es como un diabético que necesitaría ese fármaco. La disposición de la persona que tiene una depresión de ese tipo, ¿se anula la disposición de él a autoayudarse o hay pacientes que ponen de su parte que la conciencia de querer ayudarse funciona? Sí. Porque hay personas, he conocido 1 o 2 casos, que pierden la motivación de querer ellos mismos ayudarse. Sí. Qué buena pregunta, Gregory. Lo que nunca se le debe decir a un paciente depresivo es pon de tu parte.
No. No, nunca. Pues, espérese, Nunca. Usted está diciendo algo. Qué bueno que lo dijiste. Ajá. Porque yo he tenido pacientes depresivos que me dicen, doctor, por favor, cuando usted vaya a un programa, dígale que no nos digan que pongamos de nuestra parte, porque parece ser como que yo quiero estar enfermo y parece ser que yo no hago nada para salir de ahí. Pero es una condición endógena. El paciente depresivo está poniendo de su parte y no tiene ninguna culpa de lo que le está pasando. Es una condición biológica, es como que yo te diga, tú eres diabético, pon de tu parte. Tú dices, usted quiere, mi páncreas no produce insulina. Lo que yo necesito es una ayuda profesional. Entonces, los pacientes depresivos dicen que nunca nos digan, pon de tu parte. Digo yo, ¿por qué tú quieres que siga eso? Porque uno se siente peor, porque uno dice, es como que esa persona no entiende y esa persona cree que yo quiero estar así. Pero al depresivo tú no puedes decirle ni pon de tu parte, ni al mal tiempo buena cara, ni vamos a una fiesta, ni mira, yo te compré, porque todo eso lo hunde más, porque es algo que le está pasando en su cerebro, algo son sus neurotransmisores. Y esa persona lo que necesita es una ayuda profesional, un buen psiquiatra que le haga el diagnóstico y le dé la indicación correcta. Por eso yo le digo siempre a los residentes de psiquiatría, además del fármaco, hay que hacer intervención con la familia. Porque la familia está viendo eso y la familia se siente mal, se siente estresada. Y con el estrés que la familia tiene, la familia cree que debe hacer algo, decirle pon de tu parte, atacarlo, presionarlo. Y es peor. Lo que nosotros tenemos que hacer con el que está depresivo así, entender que esa persona está enferma. Y hay que decirle a esa persona, estoy aquí, cuenta conmigo. Y yo estoy aquí, dime qué tú quieres de mí. Si quieres que esté aquí contigo, estoy. Si quieres que esté allá afuera, yo estoy. Y si quieres cualquier cosa, házmelo saber. Porque esa persona dice, cuando yo siento que la persona me está acompañando, yo siento que hay alguien ahí afuera a quien yo le importo. Y eso como que me da a mí una motivación para yo quererme mejorar, porque hay alguien a quien yo le importo. ¿Y a quien yo le importo? A mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis hermanos o a mi pareja. Debe ser una actitud de solidaridad y una actitud, nosotros decimos, compasiva con esa persona. No es sobreprotegerlo, porque esa sobreprotección tampoco es buena. Es yo estoy aquí y tú no estás solo, tú cuentas conmigo. Para el paciente depresivo es muy importante saber que no está solo. Pero no le pongamos presión, sencillamente estamos ahí para ti. La capacidad de razonamiento lógico desaparece, disminuye en una persona depresiva porque también uno nota que situaciones elementales no las maneja para actuar esa persona afectada con una depresión, Sí. para actuar en ese sentido y cosas elementales Sí. las pasa por alto. No razonan adecuadamente o pierden la capacidad de razonar. El área cognitiva, que es la del razonamiento y del conocimiento, se puede afectar con la depresión. Por eso cuando damos fármacos, hay fármacos que son específicos para... La depresión es un estado de ánimo bajito y una cosa que se llama anedonia. O sea, la persona dice, no disfruto nada. Incluso las cosas que antes yo disfrutaba, ahora no las disfruto y mi ánimo está por el piso. Esa es la depresión. Son dos, tiene que aparecer uno de esos dos. Pero puede aparecer también que la persona diga mi capacidad de pensar se ha afectado. Es el área cognitiva. Entonces, los psicofármacos cuando van funcionando también mejora esa área. Pero hoy día hay psicofármacos específicos que ayudan mucho también a que la persona pueda mejorar su área cognitiva. Eso es importantísimo y eso es parte de la evolución. Cuando vamos viendo un paciente, se puede afectar el ánimo, su capacidad de disfrute, pero su capacidad de entender y de razonar, pero además se puede afectar su esfera volitiva, o sea, su interés sexual puede afectarse. La persona dice, yo tengo mi pareja y mi pareja yo la quiero, me gusta, pero no tengo deseo de estar con ella, porque también se afecta el deseo sexual. Eso es parte de la depresión. Pero además de eso, se puede afectar la voluntad. Dicen, pero haz un esfuerzo, porque la persona no tiene voluntad. Es como, imagínate que tú tienes un carro y que la batería se le acaba. ¿Qué le pasa a ese carro? Aunque sea un carro del año y un carro bueno, si la batería se descarga, ¿qué le pasa?
No funciona. No funciona, entonces tú no puedes decir, este carro no sirve, no, la batería no funciona, hay que reponer la batería. Entonces, las personas tienen los neurotransmisores es lo que hace que el cerebro funcione. El neurotransmisor es un mensajero que va de una neurona a otra. El cerebro tiene más de 100 millones de neuronas, pero la gente cree que las neuronas están unidas. No, entre una neurona y otra hay un espacio, se llama espacio intersticial. Y entonces, de una neurona a la otra se comunican porque el neurotransmisor es un mensajero que va de esa neurona hacia la otra y por eso es que entonces el cerebro está funcionando. Cuando ese neurotransmisor no está funcionando, entonces la persona se apaga como si la batería se le hubiera descargado. Si una persona tiene depresión, le pongo el ejemplo, vive en República Dominicana y por la razón que sea, cambia de lugar de vivienda, se va a vivir a España, a Puerto Rico, Miami, Nueva York, ¿sigue esa persona igual de deprimida en su nueva localidad? ¿Usted le ha tocado conocer algún caso en ese sentido? Sí, puede seguir igual. Aunque algunas personas, al cambiar de lugar y al cambiar de ambiente, puede ser que eso favorezca una mejoría leve. Pero leve. Pero si es una depresión endógena, va a seguir aquí. Acompaña a esa persona y hasta en otro planeta va a seguir igual. Porque el mal no está en la sábana, el mal está, la fiebre no está en la sábana. La depresión es algo que está dentro del individuo. Y cambiarlo de lugar, a veces la gente dice, vete a otro sitio, vete. Si estaba en una situación que el ambiente era negativo, el cambio le va a favorecer. Pero si es una depresión endógena, no. ¿Qué porcentaje si es hereditario, hay cuando el padre o la madre es depresiva de que lo transmita a su hijo que nace? Si siempre al depresivo hay que preguntarle, ¿tu papá o tu mamá o tu abuela o algún tío ha sufrido de depresión? Sí, entonces ahí hay un elemento genético. Hay gente que dice, ¿entonces heredó la enfermedad? No, lo que se hereda es la vulnerabilidad. Por eso el modelo de trastorno psiquiátrico hoy día se llama vulnerabilidad más estrés. Entonces, tú heredaste la vulnerabilidad de tu papá o de tu mamá, pero no la enfermedad. Entonces se necesita un ambiente que te boten del trabajo, que la novia y tú tienen problemas, que viene una situación económica. El caso que tú mencionaste de que esa mujer no podía mantener a sus 2 hijos. Esa situación de estrés y depresión, más la vulnerabilidad, entonces lo que hace que se manifieste la enfermedad. Probablemente si a ella no se le presenta esa situación que ella tuvo, probablemente ella estuviera viva todavía. Tú dices, pero ¿y los genes? Porque los genes están ahí, los genes es la vulnerabilidad. Eso quiere decir, pero yo te diría a ti, Gregory, ¿cuántas mujeres no tienen hijos con situaciones igual o peor que esa y no se mueren? ¿Por qué? Porque no tienen la vulnerabilidad. Esa persona se vio en una situación calamitosa, pero dijo, bueno, déjame ver lo que yo hago. Le llevo a mis hijos a mi mamá, le digo a una vecina que me preste, me voy de viaje y busca la solución. ¿Por qué busca la solución? Porque no tiene la vulnerabilidad, tiene el estrés, pero su genética le permite a ella enfrentar esa situación, enfrentar ese estrés y buscarle la solución. Si se combinan las dos cosas, entonces puede aparecer esa enfermedad y la enfermedad, si la persona no recibe ayuda, llevarlo a una solución tan trágica como la que tú contaste. ¿Es totalmente identificable lo que es un estado de ánimo bajo a una depresión? Sí, sí. Nosotros, yo le hago a mis pacientes, yo le digo, si tú cuantificaras tu ánimo, del 1 al 10, 10 estoy bien y 1 peor de ahí no puedo estar. ¿Qué calificación tú le dirás? Regularmente el paciente dice, yo le daría un 5 o un 6. Cuando una persona se da una puntuación a sí mismo por debajo de 6, ese ánimo está muy bajito. La persona dice, no, yo me doy un 7. Y cuando la persona va recibiendo el tratamiento, en la evolución es eso. ¿Cuánto hoy tú le darías a tu ánimo? Dice, hoy mi ánimo está en 8. 8 es ya muy bueno, o sea, probablemente tú y yo no estamos en 10, tú y yo podemos ser que estemos en 7, 8, 9. 7, 8 y 9 es muy bueno. El que está en 10, uno dice,
como que tú estás demasiado bien. Nosotros eso le llamamos hipomanía. ¿Qué es eso, doctor? El hipomaníaco es el que cree que si tú te crees que tú eres el hombre más rico del mundo, que tú vas a ser presidente, si tú te lanzas, si tú te crees que este es el programa que más se ve en el mundo entero, que tú te vas a hacer millonario con este programa, tú estás hipomaníaco. Tú dices, no, mi programa es bueno, la gente lo oye, lo aprecia, lo valora, tú estás en un estado de ánimo bien. Pero si tú te crees que con este programa que tú y yo estamos haciendo, nos vamos a hacer, a ganar todos los cuartos, ahí dice, ya vamos a hacer un programa que vamos a ser ricos todo, la familia, con esto vamos a salir viendo, tú estás maníaco. O sea, que esos estados de ánimo en 10 que hay que prestarles atención. Cuando una gente está allá arriba, está deprimido. ¿Está deprimido, doctor? Sí, porque hay un trastorno que se llama bipolaridad. La bipolaridad, el que está maníaco está ocultando una depresión. Porque esa parte vamos a hacer una pausa y a que usted la desarrolle. ¿Cómo no? Porque luce y se escucha muy interesante. Sí. El doctor Lorenzo Vicente Vargas Lemonier con nosotros en esta noche. Tema importante, depresión, estado de ánimo. No se mueva, venimos en breve con el doctor Vicente Vargas.